Sí. ¿Me coge el que no No, hola, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar la sesión de la convocatoria europea de NCCI para industrias culturales y creativas, colaboradores y proveedores de servicios. En primer lugar, daros las gracias a todos los que estáis aquí en directo con nosotros, tanto presencial en el espacio Explorar de Caja, y darle las gracias a la Caja por tenernos este espacio para poder atraer estas oportunidades de financiación europea a la mano. Y luego también a todos los que estáis híbridos desde otras partes de España, porque es una convocatoria a nivel europeo en la que buscamos que el mayor número de empresas españolas puedan aprovecharse y beneficiarse de estas oportunidades. Este evento lo realiza Cluster IDIA, que luego os explicaremos un poco más, un clúster aragonés dedicado a la innovación y a la investigación y a la tecnología, y lo hacemos en colaboración con las personas que están sobre el terreno, con Clara, que es el clúster audiovisual de Aragón, que luego Carolina González, su directora, expondrá un poco más la labor que realizan. Vale, perfecto. Pues comenzamos con la explicación de la convocatoria. Vale, mira. Un momento. Vale, os vamos a compartir pantalla de nuevo para que funcione el puntero. Vale, ya funciona. Bueno, pues en primer lugar os vamos a comentar de dónde viene esta convocatoria. Free NCCI es un Eurocluster. Los Eurocluster es un programa de ayudas directas de la Comisión Europea para tratar de abordar directamente las necesidades de las pymes. En este caso, de los distintos sectores que integran la economía europea, que la Comisión Europea los denomina ecosistemas industriales. Esta convocatoria está organizada y manejada por un consorcio de distintas organizaciones, que en su mayoría son clústeres dedicados a tener esa interacción con las empresas. Los clústeres son organizaciones empresariales innovadoras que tratan de buscar la colaboración entre sus socios. Hay distintos tipos de clústeres. Están los sectoriales, que se ocupan de un único sector de la economía, o de sectores relacionados, como bien podría ser Clara, con el tema audiovisual, o como podría ser IDIA, en el caso que es un clúster horizontal, que aborda las necesidades de muchos sectores por empresas muy heterogéneas, pero que tienen denominadores en común. En este caso, este proyecto europeo está organizado y liderado por un clúster veneciano dedicado a la cultura y al patrimonio histórico, y luego por clústers en Francia, la Red Nacional de Clúster Francesa, IDIA, también la Cámara de Comercio italiana para Alemania, en Múnich, y un clúster creativo en Rumanía. Vale. Seguimos, como os decía. Vale, ¿funciona? Sí. FreeCCI es uno de los Eurocluster de la Comisión Europea, un programa de ayudas directas para pymes, y en este caso, como os comentaba, los Eurocluster se dividen en función de los sectores económicos. En nuestro caso estamos en el ecosistema de las industrias culturales y creativas, y ahora mismo tenemos dos Euroclusters dedicados a ayudar a pymes en las industrias culturales y creativas. Aquí tenéis, os compartiremos la presentación, tenéis el enlace a la convocatoria de Eurocluster y las distintas ayudas para los distintos ecosistemas que en este momento están vigentes. Como os comentaba, en nuestro caso nos vamos a centrar en Free NCCI, en las industrias culturales y creativas. En nuestra convocatoria hemos dividido este programa de ayudas en dos convocatorias distintas. Una a mediados del año pasado, donde se hizo la primera convocatoria de ayudas directas a pymes, que ya fueron premiadas y ya se conoce cuáles son las empresas que van a estar subvencionadas y en estos momentos están iniciando sus proyectos. Y una segunda convocatoria que comenzó en noviembre de 2023, que es la por la que estamos aquí, y que finaliza el 14 de enero de 2024. Es decir, dentro de un mes. Por eso queríamos organizar este seminario, para que tuvierais oportunidad todavía, aunque tengamos las vacaciones de Navidad, un mes para preparar la convocatoria, porque como ya veréis, lo que se caracteriza a los Eurocluster es que son ayudas directas mucho más fáciles de solicitar
que en el caso de otras ayudas que pueden ser, por ejemplo, de la administración local, de los gobiernos autonómicos o de gobierno de España. En nuestro caso, la convocatoria queda un mes más que va a estar abierta. Durante enero será la fase de evaluaciones. A comienzos de febrero esperamos comunicar los ganadores de la segunda convocatoria y a partir de marzo de 2024 hasta marzo de 2025 será la implementación de los proyectos. Es decir, son proyectos con una implementación de un año. Por otro lado, también tenemos abierta la convocatoria de proveedores de servicios. Es decir, estas convocatorias de pymes que se centran en la digitalización y en buscar procesos de sostenibilidad y de innovación para las pymes culturales y creativas y colaboradores van a necesitar una serie de proveedores de servicios que les ayuden a digitalizarse, a hacer sus procesos más sostenibles o también algunas actividades de formación y de internacionalización que comentaremos más adelante. Entonces, la convocatoria de proveedores se abrió en marzo del año pasado y sigue vigente hasta la finalización del proyecto. Es decir, os compartiremos un enlace para que podáis acceder a una convocatoria de proveedores donde, si estáis interesados, podéis brindar también servicios a las pymes culturales y creativas y a otras pymes que están en sus consorcios. Como lógica, sigue abierta hasta finalizar el proyecto la convocatoria de proveedores, pero tened en cuenta que a partir de marzo tienen que comenzar los proyectos. Entonces, a partir de marzo seguramente ninguna pyme podrá demandar ningún proveedor más. Entonces, que lo tengáis en cuenta que a la hora de preparar una propuesta, los proveedores van a ser más valiosos hasta la finalización de la presentación de solicitudes de las ayudas, porque es entonces cuando las pymes ya seleccionan qué proveedor quieren para implementar sus proyectos. Vale, perfecto. La convocatoria en general está dotada de más de 1 millón de euros, dividido en más de medio millón para la primera convocatoria, que todos los fondos han sido gastados, pero que ahora comentaremos un poco más estas características. La segunda convocatoria que tiene el mismo presupuesto, que se inició el 13 de noviembre y estará disponible hasta el 14 de enero. Estas convocatorias están financiadas al 100% por la Unión Europea. Es decir, que no vais a tener que aportar ningún porcentaje de financiación por vuestra cuenta. Si para preparar un proyecto de digitalización necesitáis destinar a una parte de vuestro equipo a que gestione el proyecto o esas personas van a tener que dedicarle horas a la propuesta durante este año, esas horas también van a poder ser subvencionables por Freelance CCI. Es decir, el coste de personal se encuentra dentro de ese 100% de financiación. Por comentaros otra cosa, aquí más en Petit Comité de España son ayudas que están destinadas a pymes y lanzadas por organizaciones industriales como son los clústeres, porque se entiende que muchas veces la pequeña y la mediana empresa, y sobre todo empresas muy pequeñas, tienen más dificultades para acceder a financiación europea y muchas veces no se enteran de estas convocatorias. Entonces, si comparamos con cualquier proyecto europeo con las posibilidades que hay de acceder a la financiación, estamos hablando aquí con los Eurocluster de una tasa del éxito del 50%. Es decir, que una de cada 2 propuestas que se presentan, si son de calidad, suelen atraer y dotarse de financiación. En el caso de España, fue el país que más fondos europeos ha recibido con esta convocatoria en la primera fase, y os invitamos a esta segunda, que preparéis propuestas de calidad, que como veréis son propuestas que también a nivel de preparar la propuesta técnica no requiere tanta burocracia y tanta extensión como otros programas europeos, y lo que se busca es que de verdad estas ayudas lleguen a las empresas y que las podáis utilizar para que sean de provecho en vuestras compañías. Vale, perfecto. Pues para la participación de las pymes en las 2 convocatorias, nos vamos ya a la segunda convocatoria, que es la que nos abarca. Las pymes, cualquier pyme puede participar en esta convocatoria, independientemente del sector industrial al que pertenezca. Sí que es verdad que son proyectos más centrados en las industrias culturales y creativas. Entonces, la única obligación es que debe haber una pyme que cumpla un código NACE de las industrias culturales y creativas, que son códigos que tenemos una lista en PDF que con la presentación os la compartiremos y veréis si podéis encajar vosotros.
pero obligatoriamente para desarrollar estos proyectos se necesita otras pymes colaboradoras que sean de otros sectores. Es decir, que vamos a buscar una alianza entre las industrias culturales y creativas y pymes que trabajan otros sectores, como bien puede ser la digitalización. Ambas pymes temáticas, tanto industrias culturales como el resto de códigos NACE, tienen la posibilidad de participar en Free and CCI de dos formas distintas, como os comentaba, como proveedores o como socio dentro de un consorcio. Esta convocatoria busca crear consorcios entre 2 y 5 pymes para desarrollar un proyecto, pero esas pymes a su vez van a necesitar proveedores. Esos proveedores pueden ser externos o internos, como explicaremos. Obligatoriamente va a tener que haber un proveedor de fuera. Entonces, si se hace un consorcio del máximo que pueden ser 5 pymes, obligatoriamente van a tener que contar con un proveedor externo de fuera. Serían 6 empresas en total. Si el consorcio se hace de 2 pymes, obligatoriamente van a tener que contar mínimo con un proveedor externo. Entonces ya serían 3 pymes. En este caso, la única limitación es la presupuestaria por Free and CCI. Los proyectos, como comentaremos ahora, son hasta de 50.000 euros, entre 20.000 y 50.000. Entonces, ¿cuál es la limitación para las empresas? 60.000 euros, que es lo máximo que pueden recibir. Es decir, una pyme de las industrias culturales y creativas o de digitalización puede estar dentro de un consorcio, pero a la vez puede ser proveedor en otra propuesta. Si os animáis durante este mes a presentar 2 propuestas, en una podéis ir dentro del consorcio, que el consorcio será hasta 50.000 euros, pero luego podéis ser proveedor externo de otra. Os pongo un ejemplo, una empresa de digitalización puede ser socia porque está muy involucrada en ayudar a la pyme de las industrias culturales y creativas de realidad aumentada, por ejemplo, un proyecto de realidad aumentada, estar dentro del consorcio y recibir 30.000 euros de los 50.000 para llevar a cabo esa propuesta digital, pero luego esa misma pyme de digitalización puede ayudar a otro consorcio en el que no forma parte y está externamente como proveedor digital. ¿Cuál sería el máximo que se puede llevar la pyme de digitalización entre ambos proyectos? Pues 60.000 euros. Y, por ejemplo, también podría estar como proveedor en 2 proyectos y el tope sería siendo los 60.000 euros, para que lo tengáis en cuenta. También una empresa de las industrias culturales y creativas puede brindar y ser proveedor. Es decir, puede estar en su propuesta y si luego quiere ayudar a otras empresas culturales y creativas a desarrollarles una formación, a ayudarles con la internacionalización, podrá estar fuera del consorcio y ser un proveedor externo. Así que lo tenéis en cuenta más cosas. El registro de proveedores externos se tarda 5 minutos y vais a estar publicados en una lista donde el resto de empresas interesadas pueden contactar con vosotros para desarrollar su propuesta. Vale. ¿Dónde podemos encontrar la segunda convocatoria de Friends CCI? Pues la podemos encontrar en la Cluster Submission Platform. Es una plataforma preparada por distintos Euroclusters para llevar a cabo todas las convocatorias y las solicitudes de estas ayudas europeas. En total hay 8 Euroclusters de distintas temáticas que están publicando distintas convocatorias y una vez os registréis en esta plataforma, en concreto aquí os linkeamos a la página de donde podéis ver la convocatoria de Free and CCI, vais a encontrar el Eurocluster Calls al principio del layout de la página. Vais a encontrar distintas convocatorias de otros proyectos europeos, Eurocluster, que os podrían interesar, de distintas temáticas. Y ahí vais a encontrar tanto la convocatoria de Free and CCI, esta segunda, como la convocatoria de proveedores de servicios. Todo esto os lo vamos a compartir a la hora de terminar la presentación. Si le queréis hacer alguna foto también, no hay problema. ¿Cómo se accede a la Cluster Submission Platform? Pues una vez que accedéis al enlace, directamente vais a estar en la convocatoria de Free and CCI. Si hacéis scroll down, abajo veréis que nos aparece el formulario de solicitudes. Entonces, os vais a tener que registrar primero en la plataforma y loguearos para poder aplicar el formulario de solicitudes. Es todo muy intuitivo. Vale. Criterios de elegibilidad. Vamos rápido con esta parte. Al final, lo que se busca con esta convocatoria es acceder a las pymes. Entonces, tenéis que cumplir los requisitos para ser considerados pyme a nivel de número de trabajadores, no tener más de 250 trabajadores, los requisitos a nivel de facturación
que marca la Comisión Europea y que aquí os los ponemos. Además de eso, también hace falta ser una empresa que pertenezca a COSME, es decir, que sea parte de un Estado miembro de la Unión Europea o países que están dentro de un programa de financiación de ayudas europeas de la Unión Europea, que son países que tienen estatus de candidato de la Unión Europea, pues también ese proceso ha de ser, como puede ser Ucrania, con los países de los Balcanes, Turquía también cumpliría. ¿Por qué os decimos esto? Porque igual tenéis algún socio en otro país europeo y aquí también se prima que haya candidaturas de distintos países. Da algún punto más, no es una diferencia muy grande, pero que sepáis que también podéis hacer proyectos nacionales con pymes de otros países europeos o países que están dentro del programa COSME. Vale, perfecto. Como os comentaba, el proyecto de Zaragoza es traicionero. Como os comentaba, es un proyecto que es de hasta 2 o 5 pymes, donde una al menos tiene que ser de las industrias culturales y creativas y ya obligamos que otra sea mínimo de otro sector económico. Como socios principales, y esto es muy importante, os había comentado que lideran este programa, este proyecto, empresas de Italia, Francia, España, Italia, Alemania y Rumanía. ¿Qué quiere decir esto? El socio principal de la propuesta, el socio que va a presentar en la Cluster Submission Platform el proyecto, tiene que ser obligatoriamente de uno de estos países. Entonces, en nuestro caso, al estar IDEA como partner español de FreeNCCI, no habría ningún problema. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque estamos buscando que el socio principal de la propuesta sea interlocutor de lengua materna con la organización que va a gestionar ese programa en su país. El resto de socios, hasta 5, si hay uno que es el líder, podrían ser máximo 4, pueden ser de otros países. Pero el que queremos que sea el interlocutor siempre va a tener que ser de España. Como os decíamos, también estamos muy convencidos y se prima el que haya socios de varios países, pero por comentaros, la mayor parte de las propuestas que se han aprobado en la primera convocatoria también han sido consorcios que suelen ser nacionales. La mayoría de empresas españolas se han presentado con otras empresas pymes españolas, aunque sí que es verdad que tenemos alguna propuesta que han hecho consorcios muy interesantes, incluso con empresas turcas. Luego, en el turno de preguntas y respuestas, Miriam. Vale, pues la composición del consorcio, como os decíamos, tiene que haber una empresa mínimo de industrias culturales y creativas, podría haber 2 o 3, si colaboran de normal y pueden llevar ante sí una propuesta interesante y con valor, lo que sí que es obligatoriamente tener una pyme de otro sector completamente distinto para buscar esas sinergias. Vale, como os comentábamos, estos distintos ejemplos, ya lo veréis cuando presentemos algunos ejemplos. Por ejemplo, partner español, industrias culturales y creativas, socio principal, y luego tenemos un partner tecnológico y un partner de otro sector. Puede ser también un partner dedicado a la salud en Alemania y que el segundo partner sea las industrias culturales y creativas. Y también, como os comentábamos, pues pueden ser del mismo país o, en este caso, aquí podría haber una empresa francesa que colaborará con España. Por ejemplo, si hubiera una empresa zaragozana que tiene relación con Po en Francia, pueden preparar un consorcio. Vale. Esta parte es muy importante. Los proyectos de innovación de FreeNCCI, como veréis en la convocatoria, son bastante amplios. Lo que se busca es que se pueda presentar, y más en este sector de las industrias culturales y creativas, es que se puedan presentar propuestas muy imaginativas, pero básicamente van a tener que cumplir mínimo uno de estos 2 objetivos. O una innovación de productos y servicios, o el buscar adoptar procesos y tecnología para ayudar a esa transición digital y verde, o buscando la digitalización de la empresa para hacerla más eficiente, o buscando también que sea más sostenible a nivel ambiental. Toda esta convocatoria de Eurocluster está centrada en ese pilar, en la transición verde y digital que busca la Unión Europea con las economías de los Estados miembros. Entonces, innovación de productos o servicios. Pues si la empresa, la industria cultural y creativa ya tiene una serie de servicios, pues tratar de hacerlos más innovadores, en el sentido de que vamos a tratar de que a través de la
por ejemplo, una empresa de cultural y creativa que en sus servicios de cultura va a empezar a aplicar una realidad aumentada. Ahí lo que estamos buscando es una innovación de producto o de servicio. En el caso de la adopción de las tecnologías, están muy relacionados. Ambos objetivos pueden presentarse en la misma propuesta. Obviamente tendréis que seleccionar uno, pero podéis decir que en otro también está integrado. Si hacemos una propuesta de realidad aumentada, en realidad estamos aplicando la digitalización. Entonces, están interconectados. Pero aquí, por ejemplo, podría ser la implementación de softwares para que la empresa cultural y creativa pueda llevar a cabo sus servicios de una manera más eficiente. Los ponemos en otro caso. Un proveedor digital que tiene distintos servicios innovadores y está intentando aplicar sus tecnologías a las industrias culturales y creativas, pero hasta ahora no ha tenido ningún proyecto o ha tenido escasos proyectos. Pues entonces, el proveedor digital, por ejemplo, le dice a una pyme de las industrias culturales y creativas que tiene una tecnología que considera que se podría aplicar a su sector y que le parece que hagamos un proyecto para que el proveedor digital, en este sentido, pueda probar sus tecnologías con las pymes culturales y creativas. Pues eso también se podría enfocar. Como veréis, no es necesario que la pyme cultural y creativa sea la que directamente lidere un proyecto innovador, sino que empresas que igual están trabajando en una innovación pueden ofrecerse a las pymes culturales y creativas para llevar a cabo un proyecto que les involucre. Vale, perfecto. Pues seguimos. Aparte de los objetivos del proyecto, tiene que haber dos actividades obligatorias que os vamos a comentar. Estamos buscando que dentro del consorcio se produzca una actividad de formación, que puede ser, por ejemplo, sobre digitalización, para poder utilizar las soluciones digitales implementadas en el caso de las pymes culturales y creativas, o podría ser cualquier otro tipo de formación que pudiera ser útil para las empresas. Aquí hay que ser imaginativos. Y por otro lado, está la parte de internacionalización. Buscamos que con estos proyectos se pueda ayudar a las empresas que participan en ellos, puede ser enfocado no a todas las empresas de consorcio, sino por ejemplo a la pyme cultural y creativa, que tengan un mínimo de una organización de internacionalización para ver cómo podrían expandir sus servicios fuera de España a otros países. Podrían también estar relacionados con el inglés empresarial para poder abordar nuevos mercados en el futuro. Es decir, es muy amplio. ¿Qué se busca con esto? Que aparte de la propuesta principal haya otros objetivos complementarios, mejorar la formación de las pymes y mejorar la parte de internacionalización. Estas actividades son obligatorias y lo que os queremos recalcar aquí es que tampoco se necesita que gran parte del presupuesto se destine a estas actividades. Es decir, no hay un porcentaje fijo. Por ejemplo, si se realiza una actividad, como os comentaba, lo de la realidad virtual, puede ser que el proyecto de realidad virtual o realidad aumentada sea el foco del 90% de la financiación de los 50.000 euros y luego se destine un 10% a internacionalización y actividades de formación. Entonces, no lo veáis como una barrera, sino que mientras estáis preparando la propuesta, penséis qué puede ser interesante para dotar todavía más de valor a la propuesta y que les sea de utilidad a la pyme relacionado con este proyecto. Como os comentábamos, tiene que haber obligatoriamente un proveedor externo en el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que o bien la digitalización, o bien la formación, o la internacionalización va a tener que ser dotada por un proveedor externo. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el caso de este consorcio, como es lo que os decía de una empresa digital que quiere probar en las industrias culturales y creativas sus soluciones, esa empresa puede ser socio en este consorcio y como se necesita un proveedor obligatorio, aunque esa empresa también en realidad es proveedor, al estar dentro del consorcio, como proveedor externo, se buscará que sea o una empresa de formación o una empresa de internacionalización. Y que ese proveedor digital, en realidad en esta propuesta, está dentro del consorcio y es un socio de pleno derecho. Pero también esa empresa, si se ha interesado por el proyecto y quiere presentar más propuestas, en otro consorcio puede ser que haya empresas culturales y creativas o de otros sectores y que ese mismo proveedor de digitalización, en este caso,
sea un proveedor externo y sea el proveedor obligatorio que deben contratar las pymes. Vale, como os comentábamos, las propuestas pueden ser con un presupuesto mínimo de 20.000 euros a 50.000 y la única limitación que hay en las propuestas, al ser una convocatoria destinada a las industrias culturales y creativas, es que el 20% del presupuesto solicitado debe ser asignado a la pyme de las industrias culturales y creativas. Puede ser más, pero mínimo va a tener que ser ese 20%. Los códigos NASU para ver qué empresas pueden ser culturales y creativas los tenéis en el anexo B de la convocatoria, que nada más acceder a la convocatoria. Antes, ahora lo explicaremos, pero antes de terminar abajo, tenéis los enlaces a los distintos anexos de la convocatoria que los podéis descargar sin registraros en la plataforma, para que podáis ir viendo todo. Vale, perfecto. Bueno, pues esta es la parte de evaluación. Los criterios de evaluación son muy parecidos a otras convocatorias públicas a las que habéis podido comprobar o habéis podido acceder. Son criterios de relevancia, de calidad, de capacidad y de impacto. Todos esos criterios se encuentran recogidos en la Guide for Applicants, la guía para solicitantes de la convocatoria. Y, muy importante, cada criterio en la convocatoria de evaluación dice exactamente qué pregunta del formulario que vais a tener que rellenar se está valorando. Es decir, es completamente objetivo y transparente. Lo que respondáis en X pregunta es lo que se va a valorar y está todo indicado y lo vais a poder ver en la convocatoria. Vale, pues como os comentábamos, para poder solicitar os vais a tener que registrar en la Cluster Submission Platform, la plataforma colaborativa para que las empresas puedan solicitar estas ayudas. Hay distintas fases. Primero tendréis que tener al usuario y registrar a vuestra organización. En cuanto accedáis a este enlace, la convocatoria, vais a ver la convocatoria. Mientras hacéis scroll down, os van a aparecer los enlaces a todos los anexos y un resumencillo de la convocatoria en sí. Y abajo del todo os va a poner que no podéis ver el formulario porque todavía no os habéis registrado. Entonces, le tendréis que dar a registraros ahí en ese cuadrito, pues aparecerá. Y ya una vez que os registréis y volváis a poner este enlace actualizado, ya podréis acceder al formulario de aplicación de la convocatoria. Es un formulario muy sencillo en el que solo se os va a pedir el formulario online. Es un formulario muy sencillo en el que se os va a pedir vuestros datos identificativos, la temática del proyecto y un tercer paso para poner anexos. Entonces, entre esos anexos está el formulario offline, que es el que vais a tener que rellenar para participar en esta convocatoria. Es decir, que incluso sin que os habéis registrado en la plataforma, en los anexos os va a aparecer el anexo A. Que ese anexo es el que contiene en un documento, en una plantilla de documento Word, los distintos apartados que vais a tener que rellenar. ¿Qué buscamos con esto? Que podáis desde vuestras casas tranquilamente, sin estar en la plataforma rellenando nada, podáis rellenar la convocatoria. Y que al final a la plataforma vais a acceder para enviar en PDF vuestro anexo final con toda la propuesta, más los distintos documentos que os vamos a solicitar. Vale, pues como os comentaba, los distintos anexos obligatorios, parecen muchos, pero son muy sencillos. Sería el formulario de solicitud, que es el que vais a descargar y vais a tener ahí todas las preguntas que se van a evaluar. Luego, un Excel con la plantilla de presupuesto para el año que dura el proyecto, donde vais a poner las distintas fases, que ahora explicaremos. Una declaración financiera y de privacidad. Y por otro lado, vais a tener un anexo donde se os va a pedir el DNI de los responsables legales de cada problema. No tenéis tampoco ni que rellenar todos los en un mismo documento, poner todos los DNIs, sino que podéis apuntar distintos archivos. Por otro lado, también se va a tener que adjuntar el currículum vitae de la persona que va a liderar el proyecto, es decir, en el propio formulario os va a preguntar quién es el líder del consorcio, que va a ser la persona que va a presentar esta solicitud. Es decir, no todas las pymes os tenéis que registrar en la Cluster Submission Platform. Exclusivamente se necesita la que va a presentar la propuesta. Entonces, el currículum de la persona que va a tener que liderar la propuesta también se va a tener que adjuntar. Y por otro lado, también
vais a tener que adjuntar un documento acreditativo del CIF de las distintas empresas que forman parte del consorcio para que probemos que sois empresas legalmente constituidas. Y por último, se os va a pedir los códigos NACE o los códigos CENAE de actividad económica en las que estáis registrados. Vale, perfecto. Bueno, pues para continuar. Vale. Como veis, este es el archivo de la plantilla que vais a tener que rellenar de la Application Form, del formulario de solicitud. Estos son los distintos capítulos que vais a encontrar con los objetivos, los antecedentes del proyecto, os va a preguntar por el impacto, al principio os va a preguntar por las organizaciones que están involucradas, en este caso, ir poniendo pues, el rol, o sea, el rol de cada persona. En primer lugar, estaría la persona que presenta el consorcio y en segundo, que sería el LP, que LP es Lead Partner, el líder del proyecto, y el resto de pymes que participarán en el proyecto serían BEN, que serían beneficiarios de las ayudas. Vale, continuamos. Esta sería la plantilla de presupuesto. Tendréis un Excel que podéis rellenar, donde en primer lugar esta plantilla la podéis ir ampliando para cada uno de los socios del proyecto, es decir, esta es la primera para el partner líder, pero se puede copiar y se puede reproducir para ponerla para el segundo socio o para el tercero que tuviera el proyecto. ¿Qué se os va a pedir aquí? Pues en primer lugar, gastos de personal. Pues la persona, el project manager o la persona que gestiona el proyecto, pues asigna aquí su personal, su coste personal. Si hubiera alguna otra persona de la misma organización, se asignaría aquí. Subcontratación. El partner líder va a ser la persona que va a recibir todos los fondos de la convocatoria y luego se los va a repartir al resto de pymes y a proveedores. Entonces, tendría que ir aquí todo el dinero destinado al resto de pymes que vayan a subcontratar. Es decir, el resto de proveedores, si hay que contratar un proveedor de digitalización y son 20.000 euros, pues el partner líder tendrá que poner aquí que va a tener 20.000 euros para subcontracting para la empresa que sea proveedora. Aquí ya el coste del personal del partner líder, como os decía, y la parte de subcontratación, y si hay otros costes en el proyecto, si se necesita comprar alguna cosa. Tened en cuenta que soluciones de software se pueden implementar. Lo que va a estar prohibido va a ser el justificar la compra de un ordenador portátil para el proyecto. Es decir, la Comisión Europea no suele aceptar que se compre hardware en este sentido. Si es algo muy específico para el proyecto y tiene que ver con cámaras de sensores o alguna cosa para implementar un proyecto concreto de realidad aumentada o, como os decía, de algo muy específico del sector de las industrias culturales y creativas, se puede valorar. Pero comprar un ordenador portátil, en principio, no va a estar permitido. Como os decía, Emilia, la parte de coste de personal del partner líder y la parte que subcontrate de proveedores. Entonces, el resto de empresas pymes del consorcio, si por ejemplo una pyme cultural y creativa tuviera asignados 10.000 euros para el proyecto, pues esos costes se asignarían en otra pestañita igual que esta, y serían 10.000 euros la parte de costes de personal, la parte que iría para otros gastos y en principio de subcontratación no iría nada, porque se entiende que el partner líder va a ser el que va a subcontratar todo. Es decir, si se aplica a 50.000 euros, el partner líder va a ser el que va a recibir los 50.000 euros y luego los va a repartir al resto. Entonces, aquí lo que estamos cuadrando es que parte del presupuesto va a ir asignado a cada uno. El partner lo recibe, pero tenemos que tener un presupuesto donde está todo detallado y quién va a recibir qué cantidades. Vale, perfecto. Este es el anexo C, como os decíamos, pues es una declaración firmada por el representante legal de cada una de las empresas que van a participar en el consorcio, en el que se les pide una declaración financiera, cumplimiento de la protección de datos, información sensible y, sobre todo, que no haya double funding. Es decir, que no haya doble financiación. Está completamente prohibido que presentéis un proyecto en España y ese mismo proyecto se presente para la Unión Europea o para el Gobierno de Aragón. El mismo proyecto no se puede presentar dos veces.
Si ese proyecto no ha sido aceptado por el Gobierno de Aragón o por el Gobierno de España, podéis modificarlo y volver a presentar si tenéis una propuesta parecida. Pero nunca se va a permitir que se financie 2 veces un mismo proyecto en distintas organizaciones. Continuamos ya para el final. Parte de proveedores de servicios. Como os comentábamos, para ser proveedor hay una convocatoria aparte. Es una convocatoria donde tenéis que registrar, el consorcio de Free and CCI os validará como proveedores oficiales. Este es el enlace a la convocatoria. Y una vez os validen, vais a aparecer en un listado donde otras empresas que estén interesadas en buscar socios o proveedores para sus propuestas, os van a poder contactar. Obligatoriamente, para participar como proveedor externo, vais a tener que ser proveedor acreditado de Free and CCI. Entonces, al ser 5 minutos el registro, os aconsejamos que os registréis al terminar esta misma sesión informativa. Como os comentaba, no se va a poder solicitar a un proveedor que no sea parte del Free and CCI. Es una lista no exhaustiva. Cualquier empresa puede ser proveedor de servicios si considera que puede aportar algo en una propuesta. También, como os comentamos, queremos que abordéis esto o recomendamos desde un enfoque proactivo. Es decir, sí que es verdad que tenemos una lista. Bueno, este es el proceso para ser proveedor, que se preguntan datos administrativos, servicios que ofrecéis. Es muy importante porque aquí esta descripción de servicios es la que va a aparecer de forma resumida en el listado de proveedores de Free and CCI. Entonces, lo que estaría bien es que aquí fuerais a la mano, si os vais a registrar. ¿Qué podéis ofrecer? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Y de qué forma trabajáis? ¿Y en qué países de la Unión Europea trabajáis? Porque igual se os puede poner en contacto una empresa de fuera. Y aquí los anexos, pues la declaración de protección de datos y otra declaración más que debe firmar el representante legal. Estas dos declaraciones se leen, se firman y se adjuntan. Y con esta información, esto es el formulario completo de proveedores de servicios. Como os comentaba, hay un listado con los proveedores que ya se han registrado. Entonces, desde el listado podéis encontrar en subsecciones cada país los proveedores que ya han sido validados por Free and CCI. Es un listado muy simple y, como os comentábamos, es mejor que lo enfoquéis desde un enfoque proactivo, en el sentido de que si queréis ser proveedores de alguna propuesta, que no os registréis únicamente y aparecéis en el listado, sino que vayáis a buscar socios para las propuestas, porque es más complicado que muchas empresas se vayan a meter y vean toda la lista de proveedores y que justamente os seleccionen a vosotros. Las probabilidades de que alguien os contacte son más escasas, pero esto es un requisito obligatorio para poder participar en la propuesta, ser proveedor oficial de FinCCI. Aparte de esto, hemos implementado una nueva plataforma colaborativa, aparte de donde se presentan las solicitudes, y esta plataforma se llama la Free and CCI Collaborative Platform, que es una plataforma que también aquí tenéis el link de registro, que se tarda 2 minutos, donde se van a colgar las novedades y toda la información sobre el proyecto. Las empresas que sean subvencionadas se publicarán en esta plataforma. Se tarda 2 minutos en registraros. ¿Y por qué hemos preparado esta plataforma? Por crear una sección colaborativa de foros donde en uno de los foros se están realizando los anuncios sobre la convocatoria de interés, un segundo foro sobre búsqueda de partners, sobre socios, y un tercer foro sobre preguntas y respuestas. Dentro del foro de partners, de búsqueda de partners, os podéis registrar y hay distintas subsecciones donde una va a ser oferta de ser partner en la convocatoria. Otra es oferta de ser proveedor. Entonces, en esta plataforma os podéis registrar también y podéis replicar, contestar a la sección de ofertas de partners para ofreceros a vuestra empresa vuestros servicios y de que estáis buscando un partner para la convocatoria. Tampoco se tarda mucho, 5 minutos, es otra posibilidad. Que os registréis aquí también. Es obligatorio que os registréis luego para recibir las ayudas. Estar dentro de esta plataforma registrada. Entonces, os recomiendo que os registréis en un momento y que luego penséis
a qué empresa estáis buscando y que os presentéis, podéis apuntar una fotografía y podéis decir, soy una empresa dedicada a las industrias culturales y creativas, estoy buscando socios digitales y en concreto yo puedo aportar esto. Lo publicáis y se queda ahí. Y ya es otra opción más de que alguien os contacte. Mientras tanto vosotros, pues de búsqueda activa, vais buscando otras empresas para presentar vuestra propuesta. Vale. Y con esta parte ya concluiríamos la parte de presentación de Free CCI. En este momento vamos a proceder a hacer una pequeña presentación tanto de Clara como de Cluster IDEA y ya pasaríamos al turno de preguntas y respuestas. Bueno, muy brevemente, comenzamos con Cluster IDEA. En nuestro caso, Cluster IDEA es el clúster de innovación, desarrollo e investigación en Aragón. Somos un clúster horizontal, como os comentamos, una organización industrial dedicada a la innovación y en parte a la investigación. Los clústeres de normal son organizaciones industriales que se ocupan de un sector concreto de la economía y tratan de aglomerar, clúster significa eso en inglés, tratar de aglomerar a empresas que trabajan en el mismo sector para que colaboren en entornos que no sean competitivos, es decir, para problemas que tienen todas las empresas y que no compiten por ellos, tratar de buscar soluciones. En nuestro caso, somos uno de los clústeres más antiguos de Aragón y nosotros no nos ocupamos de un sector en concreto, sino que somos un clúster horizontal que está formado por los departamentos de innovación de múltiples empresas aragonesas. Por un lado, como fundadores tenemos grandes empresas, como bien podría ser Ibercaja, Picolín, Sanca u otras empresas grandes de Aragón, que sus departamentos de innovación pretenden llevar a cabo soluciones o grupos de trabajo que se puedan beneficiar de todas estas empresas. ¿En qué trabajamos mucho? Pues ahora mismo en temas de ciberseguridad, en temas de inteligencia artificial, cómo hacer más competitivas a las empresas aragonesas. Y luego también tenemos la parte de pymes, que pueden ser partners excelentes, que son socios a los que les ayudamos más a que puedan ayudar a solicitar estas ayudas europeas, por ejemplo. En nuestro caso, somos un clúster aragonés, pero en estos momentos presidimos, hasta hace poco presidíamos la Federación Española de Clústers a nivel de toda España y en estos momentos también presidimos la Alianza Europea de Clústers en Bruselas. Es decir, cada país tiene federaciones donde se agrupan todos los clústeres de ese país, o gran parte de ellos, que representan a millones y millones de trabajadores y en concreto la Federación Europea de Clústers representa a más de 1.000 clústers de toda Europa, que representan a millones y millones de trabajadores y de empresas europeas innovativas. Entonces, nosotros, aparte de estar en Aragón, trabajamos con la Comisión Europea para ayudar y asesorar en el tema de la iniciativa legislativa y de las políticas industriales. Es decir, el día, aparte de brindar sus servicios dentro de Aragón a empresas aragonesas que están interesadas en proyectos europeos para facilitarles que puedan participar en proyectos europeos o para que se involucren en grupos de trabajos para desarrollar con otras empresas la parte de ciberseguridad, la parte de inteligencia artificial. Pues IDEA, aparte de eso, también está presente en Bruselas y es un interlocutor directo de la Comisión Europea a través de la Federación Europea de Clústers para saber hacia dónde va el rumbo de las políticas industriales de la Unión Europea y también sobre las novedades que va a haber de ayudas en un futuro. Entonces, tenemos la suerte en estos momentos, al presidir la Federación Europea, de ser un interlocutor privilegiado y de atraer oportunidades a Aragón, que es lo que estamos buscando. Estas serían algunas de las empresas que forman parte del clúster. Como veis, tenemos grandes empresas, pero también tenemos pymes, proveedores digitales, proveedores de servicios, empresas de distintos sectores, pero que todos tienen un departamento de innovación y a todos están pensando en esa mejora continua. Como os comentábamos, pues compartimos esa visión y esa misión de que haya un crecimiento y una innovación, es decir, no quedarnos parados, que en Aragón pasen cosas, que pasen cosas en España y por eso estamos involucrados en tantos proyectos de innovación y trabajamos codo con la Comisión. Como os comentamos, la estructura colaborativa de las empresas socias que son muy intensivas en la parte de innovación, grandes empresas que trabajan mucho en la parte de innovación
Ahí tenemos, por un lado, empresas, pero también instituciones, es decir, instituciones públicas como Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, forman parte de Cluster IDIA y colaboran con nosotros en determinados ámbitos. Y luego, por otro lado, pues, tenemos el grupo de partners excelentes, es decir, las pymes que os comentábamos. Si alguno de vosotros estuviera interesado en un futuro de formar parte de Cluster IDIA para ver en qué podríamos colaborar o queréis tener una reunión informativa sobre en vuestro sector en qué os podemos ayudar, pues estamos completamente abiertos y a vuestra disponibilidad. Y como os comentaba, pues tenemos grupos de trabajos que son de alto nivel y son confidenciales para que las empresas que forman parte de Cluster IDIA puedan colaborar a desarrollar protocolos conjuntos en materias como, por ejemplo, ciberseguridad, inteligencia artificial. También estamos en la parte de proyectos colaborativos de esas empresas. Si alguna de ellas tiene intención de presentarse a un proyecto europeo de alto calado, como podría ser el programa Horizon de innovación, no sé si lo conocéis, pues nosotros hemos ayudado a empresas aragonesas a que vayan a distintas partes de Europa a buscar socios para proyectos que pueden ser de muchos millones de euros. Y por otro lado, pues, también tenemos la parte de oferta formativa, de recursos humanos. Tenemos una sección muy grande de talento que colaboramos sobre todo con el Gobierno de Aragón a través del INAE para dotar y capacitar a personas con competencias digitales. Por ejemplo, hemos formado parte de programas de capacitación en Aragón para Amazon Web Service y otras distintas empresas para que sus trabajadores o personas que están en desempleo puedan capacitarse con esas tecnologías y posteriormente acceder a un puesto de trabajo. Entonces, esto sería todo por nuestra parte, por Cluster IDIA. Muchas gracias por vuestro tiempo y ahora daría la palabra a Carolina González, directora del Cluster Audiovisual de Aragón. Clara, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por haber venido, por haber expuesto vuestras agendas y gracias a Cluster IDIA por la invitación también que elige para nosotros, para Cluster Audiovisual muy importante y muy y todas las que van a venir, ¿no? Porque realmente a través de las plataformas de ICC va a haber más. Entonces, bueno, yo he hecho una presentación clara, pero es muy breve. O sea, realmente quiero que os quedéis con 4 días lo que es el cluster, de lo que hacemos. Y lo único es que ya que están aquí algunos socios, han venido a la universidad, el socio con los que podéis preguntar alguna duda que tengáis. El cluster de audiovisual se creó, o sea, tiene 1 año y medio de la somos un cluster consolidado, tiene una estructura propia y hemos sido un organismo para hacer posibilidad de valorar. Esto es importante para ser un cluster tan joven. El Ministerio de Industria tiene un programa especial para las formaciones de tecnológicos de proyectos, no solo con las empresas del propio cluster, sino con empresas de los demás. Es muy importante porque, bueno, pues podemos funcionar aquí de manera circular en Aragón, pero también en otras comunidades. Y a mí es importante que me gustaría que entendiese de nuestro sector de industria de Aragón. Nosotros tenemos que dar las empresas que son más tecnológicas y que fabrican también, hasta los productos audiovisuales que crean con creadores y luego pues, hace documentales ya muy culturales, o sea, ya muy definidos. Entonces tenemos una cadena de valor muy amplia en la cual la comunidad audiovisual está en los canales son un sector tecnológico, creativo y cultural. Y todos se transmiten un mensaje de lo que les ¿no? O sea, la cadena de valor al final lo que hace es que representamos un sector en el cual tiene esta ventaja. O sea, tenemos esta triple visión, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que tengáis que las industrias culturales y creativas nosotros pertenecemos y le damos muchísimo valor pues es participar en todos los proyectos que podamos con cultura, cultura y nuestras culturas del teatro. Entonces, bueno, por avanzar un poco, simplemente os voy a decir que ya tenemos, bueno, algo importante es que estamos asociados en la red TAU, que es la red de clústeres de audiovisuales de España. Actualmente somos 6, estamos los catalanes, los gallegos, navarros, vascos, canarios, nosotros, y ahora está por proceso una selección de víctimas tradicionales y la Andalucía.
Es importante porque nos permite trabajar en red, trabajar con muchas empresas de este sector y esto es algo que es para nosotros muy válido en esta primera etapa nuestra. Ya somos una comunidad de responsable, para nosotros es fundamental y alinear los estudios de progreso desde el principio y esto bueno, nos va a seguir ahora en el mes. Pero bueno, lo importante es que vamos a ver las 4 líneas que tenemos de documento técnico, pues de innovación. Nosotros nos planteamos usamos la tecnología. Esto es una cosa importante que me gustaría comentar aquí, es que muchas empresas que vienen de las ITCs tienen este dilema, ¿cómo innovar? ¿No? De la innovación, a ver, en las empresas más tecnológicas ya saben exactamente lo que es la innovación. Pero en las ITCs muchas veces dicen, ¿cómo innovo? Porque claro, una cuestión de innovación. A ver, en Europa precisamente toda la concepción que existe de innovación es más amplia. Es más amplia en el sentido que se puede innovar, incluso se puede innovar en procesos, en forma de trabajar, en cómo te comunicas, en cómo formas los consorcios, la manera de ver un proyecto. Hay muchas maneras de innovar en cultura. Y esto es importante porque yo animo a muchas empresas culturales que cuando oigan innovación y sean proyectos europeos, que se animen porque el concepto es más laxo. Así como luego tenemos otras ayudas que son más propias para la innovación, bueno, por ejemplo, las del Ministerio de Industria, que son ya más innovación, la estrategia española 4.0 de innovación. Estas de Europa son más amplias. Entonces, yo creo que es muy interesante que veamos que la innovación no solo es en incorporar tecnología, sino que también, o sea, es incorporando tecnología, pero de una manera más abierta, o sea, más amplia. Y esto es muy importante para nosotros, para nuestras empresas también más culturales. ¿Bien? Es muy importante la cooperación para nosotros también, toda la relación de compartimos con socios. Estamos en diferentes proyectos para hacer un laboratorio creativo, ya trabajamos en red, entre los socios, pero bueno, lo importante es la cooperación con otros clústeres también, por ejemplo, el IDIA, y generar proyectos. En general, lo que nosotros hacemos en Cluster es, somos un sector audiovisual que está en todo, es un transversal, o sea, es que el audiovisual está en todo, y lo que queremos es que cualquier proyecto que podamos hacer con cualquier empresa que tenga, pues eso, o sea, sobre todo la visión, pues eso, ¿no? Innovadora, tecnológica, aunque sea creativa, ¿no? Pero que sea innovadora, pues nosotros estamos ahí para lo que necesitemos. Para nosotros la formación de talento también es otro punto muy importante. Tenemos los centros formadores, pero tenemos ahora este año un reto muy importante con el tema del talento. Y bueno, ahí estamos trabajando en ello. O sea, realmente para nosotros que haya gente que termine aquí sus carreras de audiovisual, de comunicación y tal, queremos que se queden aquí a trabajar. O sea, puedan irse, pero que al menos tengan oportunidades generales. Entonces, esto para nosotros es fundamental, que no se vayan a otros sitios, sino que prueben, si quieren que se vayan, pero que tengan la oportunidad. Entonces, eso para nosotros trabajar. Y bueno, esto era un poco todo. Lo que quería comentaros es que desde el Cluster lo que queremos es que os analicéis en esta convocatoria. Estamos con entonces disponibles para cualquier proyecto. Yo estaré, ahora os pasaré también de los datos tanto de clúster, datos con esta presentación los pasamos con Álvaro y podéis contactar conmigo para lo que necesitéis, tanto para dudas de la convocatoria o pues, para cualquier cosa para cualquier empresa de lados, estamos en el servicio. Así que muchas gracias por el mes, nos contacten. Hasta luego. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por vuestra atención durante la presentación y ahora vamos a dejar eh, unos minutos para turno de preguntas y respuestas. Nos hemos alargado un poquito más. Si queréis, si hay alguna pregunta en formato online, podéis levantar la mano para que podáis intervenir y pasamos primero. Hay preguntas en el chat. Vale, perfecto. Pues leo primero las del chat, si os parece. Vale. Bueno, tenemos una pregunta sobre la garantía financiera. ¿Es posible dividir la garantía financiera según la proporción del presupuesto destinado a dos socios? Hola, Elena. Pues en principio lo que buscamos con esta convocatoria es que solo haya un partner
que se ocupe de gestionar el dinero, que luego lo asigne al resto, pero que no cada empresa que participa en el consorcio, nosotros desde Europa le tengamos que hacer una transferencia a cada uno de los socios. Entonces, la garantía financiera se va a ocupar de ella el partner líder de todo. Pese a ello, el partner líder va a tener un documento, una vez apruebe el proyecto, hay un documento que se llama Acuerdo de Socios, que es un documento privado en el que se van a dividir las responsabilidades de cada socio y con cuánto dinero participa en el proyecto. Entonces, si luego hubiera algún problema, siempre va a estar seguro el socio que va a llevar la iniciativa. Vale, esto sería por un lado. CPA San Valero, Universidad. Podemos disponer desde el CPA del Grupo San Valero y la Universidad San Jorge podemos disponer del vídeo. Luego, o casi mejor, de la presentación. Preguntan por el vídeo de la presentación. Sí, este vídeo se va a colgar en YouTube, en el canal de IDIA, y os vamos a pasar la presentación de todas las personas que habéis participado. Dejo ahora el turno para las personas que estáis aquí. No sé si alguno de los participantes tenéis alguna pregunta. Sí. Es mejor el público o el privado no lo es. Respecto Si es algo general para nosotros, perfecto. Buenos días a todos. Bien, la presentación y bueno, y desde aquí os sabemos que la reciente global ya pues son resultados previstos y no solo pensar, sino que hacer ahí y eso no se a todos. Y bueno, yo sé que estamos aquí, estas ideas, tengo varias ideas para proyectos. Entonces, desde una misma empresa se pueden presentar los proyectos, esas ideas que se puede ser líder en una y soluciones locales. Sí. Ser líder en dos no se puede. Lo que no se puede, una empresa ganadora, una empresa que ha ganado un proyecto en la primera convocatoria, no puede formar parte de la segunda en la propuesta dentro del equipo, del consorcio, de la presentada. Pero sí que puede ser proveedor. Es decir, que la misma función que puede hacer desde dentro de un consorcio, la puede hacer como proveedor externo. El único límite que va a haber será 60.000 euros. Es decir, que si en la primera convocatoria la empresa se le ha asignado 30.000 euros, en la segunda convocatoria no va a poder formar parte de un consorcio, pero es una empresa muy interesante porque ya ha ganado una propuesta y sabe cómo funciona la FCCI y está implementando los proyectos. Entonces, en esta segunda convocatoria puede ser el proveedor externo. El servicio puede ser el mismo estando dentro del consorcio, las mismas funciones, pero tendrá que ver como proveedor externo. Exacto, no puede liderar. Va a tener que ser otra empresa la que lidere en ese sentido. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más. Vale, perfecto. Sí, bueno, sale por el chat. A ver, espera que pongo el chat un momento de nuevo. A ver si se carga. Vale, ¿puede un autónomo ser subcontratado en alguna fase del proyecto? Pregunta muy importante, Isabel. Según la definición de PYME europea, los empresarios individuales no son autónomos para participar en el consorcio como un socio, como una PYME, pero sí que pueden ser proveedores de servicios. Es decir, que van a poder hacer las mismas funciones que están dentro del consorcio, pero subcontratados desde fuera. Y eso sí que se permite. Vale. Teníamos una mano levantada. A ver si me sale. Irene Carpe. Sí, hola, buenas. Teníamos la duda sobre el tema de la garantía o aval bancario, porque según la entidad financiera con la que nos ponemos en contacto, nos dicen que son unas condiciones u otras. Algunos nos dicen que el dinero de la garantía se quedaría bloqueado y otros nos comentan que no. ¿Tenéis algún tipo de modelo para poderles ofrecer? Sí, esto es otro asunto que teníamos que comentar. Para recibir la financiación, las pymes deben, la pyme líder del consorcio, una vez ha sido subvencionada, premiada, va a tener que solicitar un aval de garantía bancaria que cubre el dinero que se le va a adelantar. En este caso,
el proyecto son de hasta 50.000 euros, nosotros damos mucha liquidez a las pymes al principio para que puedan ya comenzar el proyecto y en los 6 primeros meses ya damos el 70% de la subvención. Estaríamos dando el 70% de la subvención. ¿Qué ocurre? Que para que nosotros os demos todo ese dinero, nosotros tenemos que tener una garantía de cumplimiento. Entonces, las empresas, antes de comenzar el proyecto, van a tener que firmar con una entidad financiera una aval de garantía bancaria para asegurar ese dinero que se da en avance. Es decir, sería siempre el 70%. Si son 50.000 euros, sería el 70% de 50.000 euros. ¿Qué ocurre? Pues que para solicitar una garantía bancaria tiene un coste. Puede tener una comisión de 500 euros o de 700 euros. Pues lo que está escrito en la convocatoria es que, por ejemplo, vosotros podéis reservar ya dentro de nuestro presupuesto, en otros gastos, una partida destinada a cubrir esa aval de garantía bancaria. Lo que no queremos es que por adelantaros el dinero vayáis a tener que tener vosotros un gasto adicional. Obviamente es un instrumento de seguridad que tenemos con los bancos por si alguien incumple, pero no queremos que suponga un gasto adicional para vosotros. ¿Quién firma esa aval? El socio líder del consorcio. Entonces, ¿qué ocurre? Que también el socio líder luego va a tener ese documento privado de acuerdo de socios donde las empresas van a poder libremente exponer cuáles son las responsabilidades de cada uno y qué ocurriría en caso de incumplimiento, y ese documento es una garantía privada para que en el caso, que no nos ha ocurrido ningún proyecto europeo de momento, en el caso de que hubiera un incumplimiento, luego el socio líder tiene todo el derecho a ir contra la persona que está incumpliendo en este caso o la empresa que ha incumplido parte de lo que tenía que hacer. Como veis, depende mucho. Puede haber consorcios de hasta 5 empresas, pero puede ser que una de las empresas del consorcio sea un colaborador que va a testear una aplicación o que va a testear una parte muy pequeñita del proyecto. Entonces tiene una asignación de 5.000 euros o incluso menos, o puede ser que no tenga asignación porque es un colaborador. Pues obviamente las responsabilidades de ese socio no son muy grandes, pero también se pueden establecer en ese documento privado. Vale. ¿Te he respondido a la pregunta, Irene? Bueno, en realidad no, pero porque es que por ejemplo, mi entidad financiera dice que directamente, en el caso de que vayamos al proyecto de 50.000 euros, esos 30.000 euros tienen que estar previamente en la cuenta corriente antes de empezar el 60%, ¿no? En este caso, 30.000 euros deberían estar en la cuenta corriente y se bloquearían hasta que se acabara el proyecto y se confirmara que se ha podido realizar. Entonces, era como tener que adelantar el 60% del proyecto o tenerlo bloqueado sin tener liquidez para poder ejecutarlo. Por eso decíamos lo del modelo, porque igual ellos están entendiendo ese aval bancario de una manera y igual es otra. No sé. Sí, nosotros os proporcionaremos un modelo de aval, que es el que están firmando las entidades financieras ahora, y en otros proyectos hemos hecho muchos avales ya con muchas empresas españolas y los bancos los conceden. Si igual ese banco no lo concede, lo puede conceder otra entidad financiera y lo pone bastante más fácil. Pero aparte de eso, os vamos a conceder a los que sean subvencionados una plantilla anual para que el banco únicamente tenga que modificar los datos y hacer algunas modificaciones que considero oportunas. Pero en principio la tramitación no está siendo tan compleja y se están concediendo los avales a las distintas empresas que lo están solicitando. Vale, y una pequeña duda también en el tema del presupuesto que habéis comentado. Habéis dicho que el partner líder no puede, no tiene que poner nada en subcontratación porque realmente no sería subcontratación, sino que serían otros partners que ya tienen su presupuesto puesto en su tabla, o tenemos que hacer una tabla resumen de todos los socios con el presupuesto sumado. Justo al revés. Vale. De la tabla que os hemos adjuntado se puede reproducir y habrá que hacerla por cada uno de los partners. Una tabla distinta con las distintas partidas. ¿Qué ocurre? Que como el que va a recibir todo el dinero, en principio, va a ser el socio líder, pues solo el socio líder va a pagar proveedores. Entonces, en el socio líder va a pagar todos sus gastos de personal, el gerente del proyecto, y luego en su contratación todos los gastos de proveedores externos que haya en el proyecto, va a tener todas esas partidas presupuestarias el socio líder.
Y Vale. también otros gastos que hay en el proyecto, porque todos los va a pagar en principio el socio líder. ¿Qué Vale. tiene que figurar en los otros pagos? Los otros socios, por ejemplo, una empresa controlativa, pues la asignación concreta que va a tener en el proyecto. Si se le va a asignar 15.000 o 20.000 euros, pues va a aparecer en costes de personal y si hay alguna partida más de otros gastos, pues en total va a tener que figurar 20.000 euros. Y entonces, el socio líder recibirá todo el dinero, pero en su presupuesto solo aparece lo que se queda él y lo que tiene que dar a proveedores o otros gastos. Y el resto del dinero va a aparecer en el cuadro del resto de partners, de socios. Y en total tiene que dar 50.000 euros. Vale. O menos. Tenemos una pregunta presencial aquí. Y también los típicos gastos que son menores, porque si no va a ser complicado de alquiler, luz, para los impactos por menores, pero que realmente sí que nos está escribiendo o no nos Se tendrá que se puede justificar siempre que esté directamente relacionado. Si si tienes un local y estás realizando pues tus son porcentajes de local tienes al final de que tienes un sentido. Lo que hacía es que, vale, que la propuesta no es realista antes de que les pase. Porque se supone que no tienes que todo lo vas a hacer un cambio Tendríamos que consultarlo específicamente. Creo que se tendría que justificar eso muy bien, porque en el mismo local estás desarrollando tu actividad económica, pero obviamente, aunque hubiera algún gasto pequeño que habéis puesto en la plantilla inicial que no fuera aceptable, no se va a rechazar esa propuesta por ese gasto. Se comunicará después que ese gasto no va a ser subvencionable. Obviamente el presupuesto es hasta 50.000 euros y es todo orientativo, porque puede haber costes que cambien. Está cambiando el mercado, tenemos inflación, entonces luego se pueden hacer pequeños cambios o modificaciones, pero no lo veáis como algo que os va a limitar de forma perpetua durante el proyecto, no lo pongáis en ese presupuesto. Vale, tenemos aquí una última pregunta, creo. ¿Elena? Sí, hola, buenas. Quería volver un momento al tema de la garantía financiera porque ha habido un aspecto que no he acabado de entender de tu explicación. Tú decías que lo vais a hacer de tal manera que las empresas no tengamos que adelantar de nuestros fondos propios ese porcentaje. ¿Cómo se daría esto exactamente? Porque, bueno, en nuestro caso, imagino que también de otras compañeras que están por aquí. Somos una empresa, bueno, pues pequeñita que justamente esta convocatoria nos interesa para impulsar nuestros servicios, ¿no? Y nos supone un poco de dificultad, pues sí, reservar unos 30.000, 40.000 euros como garantía. Entonces, si por favor puedes volvernos a explicar el procedimiento, lo agradeceríamos mucho. Vale, perfecto. Elena, pues como os comentábamos, una vez se publican cuáles son los resultados de la convocatoria y que pymes se les va a conceder el dinero, van a tener que firmar una serie de documentos. En primer lugar, el acuerdo de socios, que hay una plantilla de gran agricultura en inglés en la propia convocatoria que podéis descargar y es una plantilla orientativa sobre cómo se va a gestionar la subvención con el líder del consorcio. Por otro lado, en ese documento incluye la necesidad de tener ese aval de garantía bancaria. Así que lo que vamos a hacer nosotros, aparte de darles la garantía del contrato, pues vamos a dar una plantilla de esa garantía bancaria que ya otros bancos han aceptado y han aprobado, no voy a decir nombres de bancos, y luego pues vamos a dar la plantilla de ese documento privado entre socios para regular también las responsabilidades.
en principio, dependiendo de la entidad financiera, piden unos requisitos u otros y también avanza de forma distinta. Entonces, lo que os planteamos es que contactéis con distintas entidades financieras para ver cuáles pueden poner unas condiciones más favorables. Sobre lo que os decíamos de adelantar, cuando se emite un aval de garantía bancaria, es un servicio financiero por parte del banco y conlleva una comisión. Lo que os estamos diciendo es que esa comisión podéis prever una partida dentro de vuestro presupuesto para pagar esa comisión con dinero de Friends CCI, para que no sea un gasto para vosotros. Entonces, una vez se firma el aval de garantía bancaria y se firma el contrato, a la semana o a las 2 semanas de inicio del proyecto ya recibís un porcentaje del proyecto, que creo que es en torno al 40%. Ahora mismo son distintos porcentajes, pero vais a recibir ya una cantidad importante del proyecto. Bueno, esa cantidad se va a especificar dentro del acuerdo de socios y a mediados del proyecto, a los 6 meses, ya habéis recibido el 70%, que solo os queda recibir un 30%. Entonces, vais a tener el dinero para ir pagando a proveedores, para ir pagando a socios con mucha liquidez, y sí que es verdad que ese último 30% lo vais a tener vosotros que adelantar y luego nosotros os lo reembolsaremos al final del proyecto, porque os vamos a dar de adelanto un 70% en total. Por otro lado, si veis que el consorcio lo formáis distintas empresas y alguna tiene una capacidad financiera más grande que otra, sugerimos que sea esa empresa la que se ponga de líder del consorcio. También va a ser mucho más fácil con el banco poder gestionar los trámites. Puede ser que la gestión luego interna, el día a día, haya otra persona u otra empresa que ayude a esa empresa líder que oficialmente es la líder del proyecto. Pero ahí tenéis que ver vosotros cuál es la realidad empresarial para entender más fácil poder presentar este proyecto. Vale, perfecto. Pues gracias a ti, Elena. Ya son las 10:15. No sé si tenemos alguna última pregunta. Sí. Un par de preguntas. No, seguidas. Vale, perfecto. ¿Se exige una antigüedad mínima a las empresas que participen? No, no está exigiendo antigüedad. La puntuación es el que va en función del número de socios. Es decir, si hay 5 socios que dan más tiempo, ¿cuál es? Tenéis una tabla con los criterios de selección y aparte de valorar la relevancia, la calidad del proyecto, la innovación, en la parte final del cuadro de la guía de subunidades aparece que se da puntos adicionales por ser una empresa más, por ser dos empresas más, pero y también se dan más puntos por ser propuestas internacionales. Pero como veréis, también la diferencia de puntos no es tan grande. O sea, es más importante tener una propuesta de calidad que tener esos puntos. ¿Cuántos de puntuación máxima tener? La puntuación máxima creo que eran 80 puntos, si no me equivoco, se me ha cambiado de convocatoria a convocatoria, pero lo tenéis todo, cada punto de calidad, y también que en cada parte del cuadro de valoración pone qué apartado del formulario que vais a rellenar se está valorando. Y la última, los socios tienen que ser pymes, los proveedores también tienen que ser pymes. No hace falta que los proveedores sean pymes. Pueden ser autónomos, pero también pueden ser grandes empresas. Vale, perfecto. No sé si... Tengo en el chat, que creo que también es importante, ¿en qué idiomas? Sí, una pregunta muy, muy importante. La presentación del proyecto es en inglés, ya que son fondos europeos, es un programa a nivel europeo. Obviamente, siempre hay herramientas que se pueden utilizar de traducción para la propuesta y todo, o sea, que no lo veis como una limitación y todos los textos se pueden traducir y podéis verlo prácticamente. Pero al final la presentación no tenéis que ser en inglés. Sí que es verdad que al ser vosotros
empresas españolas y tener un interlocutor directo, que es Cluster Idea, toda la comunicación del proyecto con nosotros va a ser en español, en ese sentido. Nada, yo simplemente desde Clase Radio Sol hemos preparado un documento también traducido al español, que es como el que sale en la plataforma más pues eso, ¿no? Conocida de la convocatoria, que además extenso, no está traducido, y bueno, y las empresas de Clase de los alumnos, que estáis en vosotros, si dices alguna cosa puntual, pues estamos aquí, quiere decir que las tareas están apoyando también los proyectos, ¿vale? Bien. Perfecto, pues muchas gracias Carolina y creo que con esto, al ser las 10:20 y os habíamos prometido brevedad y que fuera útil esta llamada, muchas gracias a los que habéis asistido de forma presencial, también a Ibercaja por ser el espacio y a los que habéis asistido de forma telemática por vuestro interés en la convocatoria. Lo que estamos buscando con estas convocatorias es atraer inversión y fondos europeos a nuestro país y nosotros en concreto a la por lo que